Bonjour, ¿cómo están? ¿Ya me pelan? Bienvenidos de vuelta a esta miniserie que me ocurrió de último momento y estamos súper hiper mega grabando para cerrar el año y abriendo un año nuevo. Estos capítulos se estrenarán a los últimos días y los primeros de 2026. Hablando del crecimiento y un cambio real. Si han estado siguiendo los episodios anteriores, saben lo que hemos hablado de gratitud, aprender a querernos y superar complejos personales, el querer no tener pareja, el no poder tener pareja, y todos estos temas tienen algo común como crecimiento personal. Pero algo nadie te dice del crecimiento personal, algo que sí o sí tuve que, pasar de alguna manera inesperada, ¿no? Que cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a priorizarte, tus relaciones también cambian. Y no siempre de la manera que esperan. Hoy vamos a hablar de las amistades, ¿no? De cómo evolucionan, de cómo se fortalecen y otras se desvanecen. De cómo aprendí a identificar las amistades que me servían y cuáles me estaban frenando, ¿no? Y sí, voy a hablar de lo difícil que es soltar las amistades que ya no son saludables para ti. Así que sí, toma tus snacks, tus botanas o todo lo que quieras, tu bebida, porque sí, vamos a un nuevo episodio que vamos a tocar fibras y puede que venga con chisme incluido. El cambio no espera. Cuando empecé mi viaje de conocerme y aceptarme, quererme, como hablado en los episodios anteriores, honestamente pensé que todo iba a cambiar, iba a mejorar de la noche y la mañana, que todo iba a ser feliz, seguridad, paz. Y eso pasó, pero también pasó algo que no esperaba. Empecé a cambiar, mis amistades empezaron a cambiar, ¿no? Algunas personas con las que había sido súper cercana empezaron a sentirse distantes. Y bueno, las conversaciones que antes fluían ahora se sentían muy forzadas. Los planes antes me emocionaban, ahora me agotaban. Y no entendían qué estaba pasando. Al principio pensé que era yo, que estaba siendo rara, que me estaba alejando sin razón. Me sentía culpable por no querer pasar tanto tiempo con ciertas personas como antes. Pero luego empecé a notar patrones. Había amistades donde me sentía constantemente drenada después de pasar tiempo con ellas. Además de que todo era drama. Donde siempre había chisme, donde siempre había negatividad. Había amistades donde siempre tenía que actuar, que no podía ser completamente yo misma, donde tendría que editar mis palabras, mis opiniones y mi personalidad. XD. Eso fue un momento random, no me haga caso. Había amistades donde yo todo era la utilería, donde yo era la que iniciaba las conversaciones, la que hacía los planes, la que me esforzaba. Cuando necesitaba algo, no había nadie. Y un día después de pasar tiempo con una amiga en particular, me di cuenta de algo que me pegó duro. Me sentía peor después de verla que antes. Y eso no era una amistad, debía serlo. Una amistad verdadera te llena, no te vacía, te levanta, no te jala abajo. Y así fue cuando entendí que las amistades fueran malas, es que ya no eran saludables para mí. Y tampoco estaban alineadas con lo que yo estaba queriendo convertirme. Cuando hablamos en el episodio de querer dejar de depender de la aprobación externa, cuando empecé a priorizarme, cuando empecé a poner mis límites, empecé a ser más auténtica. A algunas personas no les gustó. Quizás no lo dijeron de forma directa, pero sí, empecé a ver desagrado. No de forma maliciosa necesariamente. Pero había personas que estaban cómodas con la versión anterior de mí. Las que decía siempre sí, sí, sí. La que siempre estaba disponible, la que causaba
horas. Y cuando esa versión empezó a cambiar, a evolucionar, algunas personas no supieron cómo relacionarse conmigo. O lo tomaron personal, como si mi crecimiento fuera un ataque hacia ellas. Y eso fue como un cuchillo en mi corazón, no mentira. ¿Dolió? Sí, porque no estaba creciendo en contra de nadie. Estaba creciendo para mí, no para que otros entendieran así. Este año aprendí fundamental, no todas las amistades son buenas para ti, incluso si son buenas personas. Y eso fue difícil de aceptar porque tenemos a pensar en blanco y negro. En esas personas es buena o mala. Es valiosa o mala la persona. No, pero en realidad es más compleja, ¿no? Por ejemplo, empecé a prestar atención cómo me sentía en diferentes amistades y algunas señales que pude ignorar. Yo suelo, aquí en un paréntesis por si acaso, yo me suelo mover en diferentes entornos y bueno, más que diferentes entornos he hablar y conocido y todavía hablo con diferentes personas, entonces ahí he podido notar diferentes cambios, ¿no? Uno, el agotamiento constante. Había amistades donde cada interacción me agotaba, cansancio mental, emocional. Como si me gastara energía, ¿no? Conversaciones que eran 90% de ellas hablando de sus problemas, pero cuando yo necesitaba desahogarme, tenían que irse. O donde yo era su terapeuta, o donde... no lo sé. Cuando necesitaba algo no estaban disponibles, ¿no? La negatividad perpetua. Hay amistades donde todo quieran quejarse todo el tiempo y créanme que odio a esas personas, odio ese tipo, o sea, yo soy una persona negativa en ese sentido y lo juro, estoy tratando de cambiar algo, es uno de mis efectos, pero es algo de lo que también he estado cambiando. Y mira, está bien tener días malos, pero necesitar desahogarse, cada conversación es negativa. Todo es un drama cuando siempre hay un problema. Me hizo dejar hacia abajo. Hubo una persona en su momento, no voy a decir nombres, pero era negatividad. Y este año fue que me alejé de ella. Ya estaba tratando de trabajar en mi mentalidad, ser más positiva y enfocarme en las cosas buenas y las amistades hacían eso. Es imposible, ¿no? Porque, ¿saben? No hay un dicho, no sé, pero saben decir por ahí que es júntate con 2 borrachos y tú serás el tercero. Júntate con 2 drogadictos y tú serás el tercero. Así, ese es el chiste, ¿no? Otra cosa es la presión de ser alguien más que tú no eres, ¿no? Como hablé en episodios anteriores, el aprender a quererme, empecé a ser más auténtica y a expresar mis emociones y opiniones reales, mis gustos, mi personalidad. Y mis amistades no, en algunos casos y algunas personas, porque yo no es que me haya llevado con muchas personas, las poquitas que me llevé, algunas se fueron, sí, no era bienvenido, donde me sentía juzgada por ser diferente. Debí esconder esa parte y encajar, pero creo que eso no es lo saludable, ¿no? Aprendí que no tenía que disculparme por ser yo misma, ¿no? La falta de reciprocidad es otra de las cosas que siempre me parece importante al momento de construir una relación. Y bueno, ahora voy a hablar sobre el proceso de soltar. Digamos a una parte un tanto aquí. Una vez que identificas con una persona una conexión ya no aporta, ¿qué haces? ¿Por qué no es tan simple? Bueno, ya no somos amigos. O sea, no cuando ya hay una historia, amistad, que en algún momento fueron importantes. Creo que eso es lo más importante. Por ejemplo, siempre vienen sentimientos como la culpa.
como sentí cuando empecé a distanciarme de ciertas personas, siempre era casi siempre lo paralizante, la decisión, porque sí fue lo más difícil. Los recuerdos creo que fueron lo que ahí se quedó, el cómo se va a soltar, porque yo pienso y tengo que no precisamente el soltar una amistad, sino muchas veces el dejar ir una relación, una conexión que es construida con recuerdos firmes, es lo más doloroso independientemente en qué tipo de categorías de amistad o romántica sea. Creo que se debe sentir en el mismo dolor por las experiencias vividas y los recuerdos. No lo sé, pero no puedo hablar por el tema romántico mucho, pero sí podría dar más o menos mi opinión por el tema de la amistad. Y sí dolió, incluso cuando tuve que dar la decisión correcta, ¿no? Porque dejaba ir a personas que estaban en mi vida y fueron de ellas dejando recuerdos, experiencias, momentos, huellas. Momentos donde dudé de mí misma, donde dije si estoy cometiendo un error, donde me sentí sola y me pregunté si valía la pena, ¿no? Pero no todos entendieron mi decisión. Algunas personas me llamaron dramática, otras me dijeron que estaba cambiando para mal, otras hablaron mal de mis espaldas y sí, no, ya somos humanos. Pero aprendí algo importante: no puedo controlar la reacción de otras personas a tus límites. Tú solo puedes controlar si los mantienes o no. Pero con esto llegó la paz. Después de un tiempo y de procesar esto, pude sentir un poco más de tranquilidad. Ya no estaba cargando con cosas que me drenaban, dejando de fingir, sacrificando mi bienestar, ¿no? Pero aquí está lo hermoso. Mientras algunas se desvanecían, algunas relaciones se desvanecían, otras se fortalecían de maneras que no esperé. Porque cuando dejas de gastar energía en relaciones que no te aportan, tienes energías para invertir en relaciones que te agregan y te suman. Hubo personas que no solo aceptaron mi crecimiento, sino que lo celebraron, que me animaron a seguir más. Personas que cuando puse límites respetaron. Personas que cuando dije no puedo hoy, respondieron está bien, ok, claro, sin problema. Que me acompañaron. Y eso. No fueron cosas superficiales, no forzadas, sino reales. Hay personas que tienen algo que otras no, un balance. No era todo 90 a ellas y 10% era 50-50. Ambas personas, ambas nos valoramos y priorizamos mutuamente, ¿no? Porque cuando uno de nosotros necesitaba espacio, el otro lo respetaba. No había drama, no había por qué ya no me habla, solo comprensión. Y también algo que pasó, empecé a ser más auténtica, a soltar relaciones que no aportaban y se me hacían dañinas. Empecé a atraer nuevas personas a mi vida y que también valoraban el crecimiento personal. Y priorizamos también la calidad sobre la cantidad. Y aquí podríamos agregarle un ejemplo más simple en la vida cotidiana. Si tú te vas a comprar, por ejemplo, un juguete, ya, hagamos que te vas a comprar una Barbie, ya, pero te vas a comprar una super hiper mega chafita, te alcanza con $20. Es un ejemplo, no sé cuánto están. Una Barbie buena, una de marca, una Barbie, una de Mattel, pero con $20 te alcanzan unas 3 o 5 Barbies de esas que son de chinas, pero que no te sirven. Eso podríamos interpretarlo como una metáfora, que la cantidad no es siempre o no es igual siempre a la calidad, ¿no? Y
También algo que he aprendido es que no todas las cosas son para siempre y eso también involucra a las amistades. Crecemos con la idea de que van a durar para toda la vida. Igual como dije en el episodio de las parejas que sí nos venden la idea de que la amistad tiene que ser perfecta, color de rosa, pero no. Y va a durar toda la vida, pero no. No es así. Las cosas no son así. Son personas que entran en la vida por una temporada, nos enseñaron algo. Y cuando cumplen esta enseñanza y nosotros tenemos el aprendizaje, las personas se tienen que ir. No con amargura, no con resentimiento, solo con gratitud porque compartieron. Y nos toca seguir adelante. Y no caer en las idealizaciones que nos han pintado. Es fácil enfocarse en lo que otros están haciendo por ti. Así que sí, otra es tener un poquito de ser una buena persona, una buena amiga. No siempre esperar a que tú también lo seas. Recordar otra lección es que los límites no es ser egoísmo, es respetar tu tiempo, es respetar tu espacio, es recordarte que no siempre estás disponible para todos, que tú también necesitas necesidades y tienes que priorizarte a ti, ¿no? Y podría dar un sinfín de cosas, pero ese quiero que se breve, no les voy a traumar como el otro episodio, ¿no? No, y bueno, ¿dónde estoy ahora con mis amistades, con todo este proceso? No. Tengo poquitas personas de las que tenía al principio, pero son más profundas. Vínculos más pequeños, personas que puedo ser yo misma. Conocen esta versión de mí. ¿No? Y nada es más. Mi buena lección que me llevo es que el valor, a la cantidad, a la calidad, no es conformarme con las amistades que no me nutren solo por no estar sola. Y me enseñó que estar sola es mejor que estar con malas compañías, como ya he dicho en otros episodios. Que tengo que ser selectiva quien doy acceso a mi vida, mi energía, mi tiempo y mis recursos. No tengo por qué justificar mis límites ni disculpar al priorizarme. Y encontré un balance al no aislarme completamente. No me volví una persona súper cerrada que deja entrar a nadie, que no deja entrar a nadie, pero sí, me volví más consciente, más intencional y protectora de mí, ¿no? Y bueno, lo que espero para el próximo año pues es terminar el colegio, graduarme. Sé que muchas cosas van a cambiar, muchas amistades van a cambiar, que todos vamos a ir por caminos diferentes. Algunas personas se quedan en mi vida, otras no. Y ahora estoy en paz con eso. Porque entiendo que las amistades evolucionan, que el cambio es natural, que soltar no es malo. Y que no todas las personas están destinadas a quedarse en mi vida para siempre. Y que eventualmente se irán, que las cosas cambian. Y está bien. Y honestamente estoy agradecida por este proceso, incluso si por todo lo que me enseñó, por el tipo de persona que quiero ser, por el tipo de persona que quiero dejar cultivar, ¿no? Me enseñó a valorarme más, como para alejarme de situaciones que no me sirven, y eso es una lección que voy a llevar conmigo por un buen tiempo, si no es decir toda la vida. Y este episodio lo hice súper cortito porque ya creo que les aburrí con el otro, casi me pasé, habla de tanto.
Story time. Bueno, ni tanto story time. Porque sí, me fui al punto. Porque hay story time guardado para mí. Y bueno, llegamos al final. Y sí, si estás pasando por algo y estás notando cambios en tus amistades mientras creces, quiero que sepas que no estás haciendo nada malo, no eres mala persona por alejarte de tus amistades que ya no te sirven. No eres egoísta en priorizar tu bienestar. El crecimiento personal a veces significa dejar a las personas que no nos aporta y eso duele y que en algún momento apreciamos, pero es parte de la vida. Crecer es eso, ¿no? Recordarte que tu círculo no tiene que ser grande, solo tiene que ser real. Y nada más, gracias por acompañarme en este capítulo de la serie. En el próximo capítulo vamos a hablar de diferentes temas, ¿no? Y esta miniserie, créanme que justamente se me ocurrió así como de la nada. Así que sí, voy a hacer una super hiper mega miniserie un poco muy interesante hablando de diferentes temas que me tienen preocupada, angustiada, entusiasmada y con una mezcla de emociones para terminar e iniciando el 2026. Mi nombre es Ana, no puedes seguirme en mis redes sociales que te dejo ahí abajito. Los quiero mucho, este es un nuevo el episodio de You and Me Podcast y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Au revoir!